3, 2, 1, acción. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Dávila y hoy en A Cuadro vamos a tener a Bernarda Trueba. Bernarda Trueba es una actriz guanajuatense que ganó el Ariel a Mejor Actriz a Cuadro hace 2 años por la película La Región Salvaje de Amat Escalante. Y sí, aunque estoy en mi casa transmitiendo desde aquí, pues me emociona mucho poder entrevistarla finalmente. Es una gran actriz que en lo personal la admiro mucho. Vamos a ver qué nos responde y a ver qué más nos cuenta. Pero antes, pues me voy a cambiar porque, digo, cuando se entrevista a una ganadora del Ariel, pues mínimo un poquito más de decencia, ¿no creen? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí. En esta ocasión nos enorgullece tener a Bernarda Trueba, una actriz guanajuatense 100% y quien ha sido galardonada con el Ariel por la película La Región Salvaje de Amat Escalante. ¿Cómo estás, Bernarda? Hola, ¿qué tal, Sergio? Mucho gusto en saludarte y muchas gracias por la invitación. El gusto es todo nuestro. Bueno, Bernarda, vamos a empezar con una charla de café casi casi. Oye, Bernarda, antes que nada, quiero que nos platiques cómo te has sentido en esta pandemia, cómo te ha ido o cómo estás sobrellevando la cuarentena. Pues mira, francamente, lamento las razones por las que estamos confinados. Sin embargo, pues personalmente yo disfruto mucho de estar en mi casa y la he pasado muy bien. Me entretengo mucho con cuestiones de mantenimiento que me gusta hacer. Entonces, pues ha sido una oportunidad para pintar, para resanar, para recolocar cuadros, para desentilicharte, para hacer incluso un huerto. Entonces, francamente, yo me la he pasado muy bien. Yo no lo he padecido. Afortunadamente tengo los medios, un buen ahorro ahí para estarlo sobrellevando. Que bueno, eventualmente llegará el agua a los aparejos, pero confío en que antes de eso ya se restablezca a la normalidad toda nuestra vida y podamos volver a trabajar y a tener ingresos nuevamente. Esperemos que sí. Bernarda, me gustaría que nos platicaras cómo entraste al mundo de la actuación. Yo comencé entre los 9 y 10 años de edad, participando en una obra de teatro de Molière que se llama El Enfermo Imaginario, dentro del grupo de teatro El Barretero que dirigía mi papá. Y ahí comencé interpretando el papel de Luisita, que es una de las hijas del enfermo imaginario, la hija pequeña. Y de ahí en adelante me he conservado dentro de ese grupo, nos conservamos durante muchos años. Después, cuando mi papá se hace cargo del teatro universitario propiamente, entonces nos incorporamos, el grupo de teatro El Barretero, todos los integrantes nos incorporamos al teatro universitario y pues ahí estamos desde, pues desde los 9 años, hace más de 40 que ahí estoy. Ok, muchas gracias, Bernarda. Oye, Bernarda, hay otra cosa que te quiero preguntar. ¿Cómo fue la experiencia o cómo obtuviste este papel en esta gran película mexicana que es La Región Salvaje, donde interpretas, a veces a mí me cuesta trabajo como deducir si eres como una villana o eres una cómplice o eres una víctima de las circunstancias? Cuéntanos un poquito cómo fue el casting, cómo fue trabajar con Amat. A mí tu papel siempre me impacta porque tiene como cierta inocencia, pero a la vez cierta maldad, cierto conocimiento de lo que augura le pase a las personas que reclutas. Entonces, para mí tiene muchos matices tu personaje. Entonces, quisiera que nos platicaras cómo fue entrar en esa película. Bueno, yo realicé el casting porque una de mis hijas trabaja en el medio artístico, digamos, o de producción de fotografía. Entonces se enteró del casting y me avisó, me dijo, mamá, pues está esto. Yo francamente había hecho cine de extra, nada más, porque ya sabes que, bueno, Guanajuato siempre ha sido muy atractivo para ese tipo de actividades. Y
Fue una entrevista, digamos, que tuve que enviar yo vía email a, a Bernardo Velasco y a Martín Escalante, que eran los encargados del casting de la película. Ellos me respondieron que, pues, que muchas gracias, pero que no era el perfil que estaban buscando y ahí quedó todo, ¿no? Y después de aproximadamente como 3 semanas, supongo un mes, no estoy segura, pero pasó un tiempo más o menos larguito, se comunicaron conmigo nuevamente y me dijeron que si podía hacer un casting ya de manera presencial. Ellos ya habían empezado a filmar la película, ya estaba todo el equipo aquí en la ciudad de Guanajuato instalado. Entonces fui, trabajé con Ruth Ramos, que es la actriz principal de la película. Hicimos ahí un pequeño ensayo, una pequeña muestra, y me dijeron pues que sí, que me quedaba. En principio yo había hecho el casting para la mamá de... Ay, se me fue el nombre del personaje masculino. Bueno, eh, se me fue el nombre, pero bueno, La suegra de la protagonista. la suegra de la protagonista, exacto. Entonces yo había hecho el casting para ese personaje y al final cuando hice el casting de manera presencial me dijeron que era para Marta, la esposa del profesor, del señor Vega. Entonces, bueno, ya me dieron el guión y pues ya nos pusimos a trabajar un poquito con eso y así fue como yo llegué finalmente a la película. Muy bien. Pues realmente considero que el papel de Marta tiene más trascendencia al fin y al cabo que el de la suegra, ¿eh? Súper papelazo te aventaste. Sí, a mí me gusta más. Yo no conocía desde luego el guión, entonces pues a la hora que supe de los dos personajes, obviamente me reconfortó más tener el de Marta. Y, y bueno, el otro también es bonito, pues, y desde luego es importante porque es una figura muy uh, importante en la vida de la pareja, ¿no? Del matrimonio, pero este está más interesante todavía. Oye, hablando de ese mismo personaje, cuéntanos un poquito de la experiencia que fue, pues ese personaje te otorgó un Ariel, es como el Oscar mexicano, entonces, bueno, pues es importantísimo. Platícame cómo te sentiste, cómo cuando te avisaron que estabas nominada y te avisaron con quién estabas alternando, con quién estabas también nominada, ¿cómo fue y cómo fue tu sensación pues cuando fuiste aquella noche y te trajiste el Ariel a casa? Bueno, yo me enteré porque Fernanda de la Pesta, que era productora de la película, me etiquetó en el anuncio de los nominados. Uh-huh. Sin embargo, en el momento en el que yo vi el post, dije, no, pensé que podía haber un error ahí, que se le había ido el dedo y había puesto un nombre de más, y me pareció muy extraño. Me comuniqué con ella y le pregunté, oye, Fer, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿qué está pasando? ¿Es real? O sea, ¿de qué se trata? Y me dijo, no, sí, estás nominada junto con sonido y efectos especiales y desde luego dirección y mejor película y bla, 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 ¿no? Y debo confesarte que me pareció pues como un poco extraño, pues, porque además en el momento en el que ya entiendo de qué se trata todo y la nominación, pues yo no soy conocedora de la categoría y no sé de qué se trata, entonces busco quiénes han estado nominadas, quiénes o nominados, quiénes han ganado, etcétera. Y francamente no encuentro mucha información al respecto, solo descubro que era una categoría que estuvo mucho tiempo en los Arieles, se quitó también durante mucho tiempo, pero no había mucha información al respecto. Entonces no estoy, hasta la fecha, no estoy muy segura de qué se valora y de qué se considera dentro de esa categoría, porque una vez que yo gané el Ariel, pues te conviertes en miembro de la academia y entonces tienes la oportunidad y
pues sí, la oportunidad de poder ser juez también. Y esta categoría desaparece al siguiente año que yo ya puedo meterme a ver el visionado de todas las películas. Todo. Resulta que esa categoría ya no existe, ya no desaparece nuevamente. Entonces, pues no lo sé, o sea, fue una noticia muy, pues muy inesperada. En mi vida me hubiera imaginado yo una cosa así. Yo me sentía ya ganadora por el simple hecho de haber sido nominada, desde luego con la terna de las grandes actrices con las que estaba ahí, pues quién se iba a esperar que una soberana desconocida y de pueblo que nunca había hecho cine pudiera ganar el premio. Pues no, yo no. Entonces, yo dije, no, bueno, sí voy porque está bien bonito poder participar en una ceremonia de esa naturaleza, sobre todo porque es en Bellas Artes, que no siempre hay la oportunidad pues de gozar de ese teatro, de ese escenario tan espectacular como es Bellas Artes, de poder volver a ver a todo el equipo de la película, de saludarlos, de reencontrarnos, porque pues, es súper bonita, que es de las cosas con las que me quedo de más gusto de esa experiencia. Y entonces, pues fui con una de mis hijas y no, pues no, la verdad yo no lo esperaba. Y a la hora que me nombran como la ganadora, no, yo no reaccionaba y mi hija así de con el codazo, que te levantes, que tienes que ir, que tienes que subir. Y yo dije, es que, ¿qué voy a decir? No tengo la menor idea de... No, fue muy sorpresivo, te juro que fue como un sueño. O sea, todo el trayecto al escenario, lo que sucedía después, totalmente neófita, no tenían la menor idea de lo que significaban y de lo que pasaba. Entonces, pues, fue una experiencia muy, muy, muy agradable. A raíz de, a lo mejor, de tu premio y que tuviste los reflectores de cierta manera sobre ti, con una película que no solamente fue reconocida aquí en México, sino en muchos países, en muchos grandes festivales fue reconocida, tanto la película como Amat mismo. ¿Se te abrió alguna puerta? ¿Te invitaron a algún otro proyecto? ¿O tienes algún proyecto en puerta que nos puedas platicar un poquito? Por ejemplo, con la serie de Narcos, me quedé en el casting y tuve una pequeña intervención en un capítulo cuando ya salió al aire, lo puedo decir, en una escena con la esposa de Arellano Félix, en donde él la llama y yo va con ella, etcétera. Es una escenita muy pequeñita, pero me quedé ahí con ese personaje. Y luego tuve un casting para La Casa de las Flores. Ajá. También me quedé. Hicimos una pequeña escena un poco cómica, un poco chistosona, simpática, y sin embargo a la hora de la edición fue para afuera, se salió, corté, corte. Entonces, pues sí la hice, pero no salió dentro de la temporada que debió haber salido, ¿no? Entonces, bueno, no importa, en realidad la acción es personal, ¿no? Y de ahí también han salido invitaciones generalmente para cortos, para pequeños cortometrajes que he estado haciendo, sobre todo este año lamentablemente no ha habido nada. Tenía uno programado para abril, pero claro que debido a esta situación pues se canceló. Y entonces pues no he hecho nada, no he audicionado ni he hecho ninguna otra intervención actoral en nada, ¿no? El año pasado también me seleccionaron para un anuncio de Vaselina y la marca bueno, sí, no sé si sea posible o no, pero ya lo dije. Y ya, y pequeños cortometrajes, básicamente. Seguramente no lo traes siempre a la mano, pero es una petición muy especial. ¿Habría posibilidad que nos mostraras cómo se ve un Ariel? Sí, claro que sí. Déjame ir por él. Aquí está. ¡Wow! Sí se ve. Mucho más bonito de lo que
Se ve. Ok, Sí, sí. perfecto. ¿Está pesado? Sí, sí pesa. Es del bueno. Ok, Bernarda, pues te queremos agradecer por haber participado en esta pequeña entrevista muy privada desde la comodidad de tu casa. Vamos a estar haciendo algunas entrevistas a otras personas, pero tú nos engalanaste nuestra segunda entrevista. Muchas, muchas gracias y un abrazo desde León hasta Guanajuato Capital. Al contrario, Sergio, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, pendiente para ver a los otros entrevistados también. Y muchas gracias desde Guanajuato. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo, Bernarda. Bye. Igualmente.